¿Qué va a pasar con los fondos privados de pensiones bueno, van a acabarse o se van a mantener? Empecemos por Camilo Romero, me parece bien. Bueno, a ver, Vicky, digamos, primero, hoy esa nueva ciudadanía de la que les he hablado ya en varias oportunidades, casi que tiene descartada la posibilidad de la pensión. Es decir, hablar del tema pensional es hablar de un sector que no podemos llamar privilegiado, sino de un sector que no es la mayoría del pueblo colombiano. Es la primera claridad que quiero dejar aquí. Es decir, el tema de las pensiones en Colombia obedece y hace parte de quienes han podido en este país, que es el país del rebusque, que es el país de la economía informal, que es ese país, digamos, que se la lucha a pesar de sus gobiernos. Estoy convencido que ellos no piensan siquiera, ese sector de la población colombiana importante que sostiene la economía del país en este tema pensional. Entonces, primera claridad, esto obedece a un sector de la población colombiana que no es la mayoría del pueblo colombiano. Esa es la claridad que quiero hacer. Segundo, metidos en este tema, lo que necesitamos nosotros es, de nuevo, la garantía de derechos desde un nuevo gobierno. Y eso significa el valor de lo público y recuperar lo público. Y, finalmente, lo que aquí se ha dicho, es que los derechos no pueden convertirse en mercancía y en negocio, como ha ocurrido con la salud, y es un caso claro. Y ahora con el tema de las pensiones en el sector privado pasa exactamente lo mismo. Nosotros necesitamos ni más ni menos que el gobierno asuma un sistema pensional, con toda claridad, con toda vocación y con toda voluntad, de reconocimiento del trabajo. Y ahora también, como hizo Francia al inicio, hago un reconocimiento y aprovecho este momento, justamente para, por ejemplo, reconocer lo que significa la economía del cuidado, que en este país no se ha dado, y eso tiene que ser una garantía desde un nuevo gobierno, es decir, garantizar a las personas adultas mayores que se han dedicado al cuidado la garantía de una pensión por parte de un nuevo gobierno. Así es que creo en toda la responsabilidad desde el Estado para dar las garantías de estos derechos. Gustavo Petro, ¿qué va a pasar con el sistema pensional si usted es presidente? Nosotros no tenemos sistema pensional. Tenemos un sistema de utilidades bancarias que es diferente. Hay 4,5 millones de personas de tercera edad, la mayoría mujeres. Solo 1,5 millones tiene pensión pagada por el Estado, no por nadie más. Los 3 millones restantes se mueren solos de vejez o de enfermedad curable. ¿Cómo hago para que 4,5 millones tengan la pensión que ya tienen, garantizada por el Estado, y los otros 3, un bono pensional que los saque de la pobreza? Ese debe ser el objetivo de un sistema pensional, no la utilidad del banquero, porque son contradictorias. Si yo quiero lo primero, entonces tengo que reformar el actual sistema pensional, logrando que el cotizante pague directamente a un pensionado. Eso se llama reparto simple. Si eso lo logro, tengo el recurso, 18 billones de pesos anuales, para pagar medio salario mínimo a cada uno y una de las personas de la tercera edad que hoy no tienen pensión, y logramos 100% de cobertura, es decir, el derecho a la pensión. Para ello, entonces, el cotizante no debe cotizar en un fondo privado, porque el fondo privado usa el recurso del cotizante y al final del tiempo se ha enriquecido el banquero haciendo inversiones con el dinero del cotizante, pero cuando llega el cotizante a pedir pensión, le dice que no hay renta mínima vital, que no hay renta vitalicia, es decir, que no hay pensión. Le devuelven el ahorro menos el descuento de administración y punto. Ahí no hay pensión, ahí hay utilidad del banquero. ¿Qué dice Alfredo? Creo que el primer paso es devolverle los recursos al Estado. No podemos seguir con empresas privadas manejando recursos que no les corresponde. Tiene que ser el Estado el que maneje esos recursos para poder dignificar la pensión a quien lo merece y poder ir más allá al que no la tiene. Por ejemplo, en el año 2014 propuse darle pensión a la persona que atiende al enfermo en cama. Esa persona se pasa 10, 15 años atendiendo a un familiar en cama y esa persona pierde su trabajo
pierde su vida al lado del enfermo y cuando fallece el enfermo en cama, ese tiempo no le fue tomado para pensión. Creo que es necesario empezar a revisar cómo vamos a hacer para que el enfermo en cama tenga la oportunidad de acceder a una pensión y la persona, el cuidador, tenga la oportunidad también de que ese tiempo sea tomado para su pensión. Ahí es donde tenemos que enfocarnos, que los recursos, devolverle los recursos de los trabajadores al Estado y dignificar a las personas que atienden al enfermo en cama para que tengan la oportunidad de pensionarse. Francia Márquez. Bueno, la OIT ha dicho que los 34 países que pasaron a un fondo de pensión privado, hoy 18 han vuelto al sistema de pensión público, que demostró que es un fracaso el sistema de pensiones privadas. En ese sentido, lo que tenemos que hacer es fortalecer el sistema de pensión público y eso es fortalecer a Colpensiones. Pero hay 17 millones de personas, de trabajadores, trabajadoras que no cotizan, que son trabajadores informales. Es necesario adaptar un fondo de bono pensional que cubra, ¿sí?, esa demanda de hombres y mujeres mayores que en este país no han cotizado, que han trabajado toda su vida, pero que no tienen ninguna posibilidad de recibir una pensión que le garantice una vejez digna en este país.